Buenos días. Vamos para la lectura 114. La de hoy la titulé La letra con sangre entra. Recuerden que yo soy educador. La letra con sangre entra. Era el lema de las escuelitas del pueblo donde estudiábamos. Eran dos. Hoy que las evoco en el tiempo, aflora la sonrisa al recordar sus nombres. Escuela Urbana de Varones General Santander y la Escuela Urbana de Niñas Madre Laura. Estos nombres me hacen recordar a ese hombre caribe genial, David Sánchez Juliao. Semejante nombre largo para dos salones. Pues sí, en esas dos escuelitas estudiaban todos los muchachos de mi pueblo, sin distinciones de ninguna índole. Tiempo después, fundaron dos colegios privados, regentados por hombres de personalidad fuerte y rigidez casi que militar. Las cuatro escuelas, como todas en su época, eran de férula y memorización. El estudiante tenía que aprender de memoria los textos que el maestro escribía en el tablero o que dictaba con énfasis especial, recalcando la ortografía de las palabras. En las clases de matemáticas, sobre todo en las tablas de multiplicar, salía en público el terror de los chicos, una gruesa regla de madera que pasaba de las manos del maestro a la del alumno aventajado, ya que la pregunta que no era respondida se le hacían al siguiente alumno y si éste tampoco respondía se le hacían al siguiente y así sucesivamente hasta que alguno respondía adecuadamente. En este caso, el alumno que respondía bien castigaba en la palma de la mano dando tantos reglazos como fuera la respuesta. 2 por 5 igual 10, 10 reglazos debía dar al desdichado que no había aprendido de memoria las tablas de multiplicar. Cuando había algún brote de indisciplina, hincaban al desordenado sobre granos de maíz. Muchas veces había que sostener un ladrillo en cada mano con los brazos extendidos. A juicio del maestro, estaba a escoger de acuerdo a la falta cometida por el alumno la regla o férula, como la llamaban, o el flagelador de cuero de res que llamaban Martín Moreno, el que sacaba lo malo y metía lo bueno. Olvidaba comentarles que el castigo era complementado con una nota en el cuaderno donde el maestro hacía el comentario a los padres de familia, recomendándoles que castigaran al joven por su indisciplina o falta de aplicación en el estudio. Y vuelve y juega. Al llegar a casa, una nueva sotaina de remate. Los días domingos y fiestas de guardar, había que asistir al colegio con el uniforme de gala y en fila desfilábamos hasta la iglesia del pueblo, donde asistíamos a misa de pie y en formación alineada. Eran muy común los desmayos de algunos alumnos. Sus compañeros más fuertes los sacaban en brazos de la iglesia y los sentaban en el andén del atrio hasta que se les pasara el malestar. Eran misas eternas, de hora y media o más, de acuerdo a las reprimendas que el sacerdote quisiera decir en el púlpito. De las clases magistrales, recuerdo mucho la de castellano, donde permanentemente estaban recalcando lo del sujeto y predicado, con énfasis en la ortografía de las palabras. La mayor parte del tiempo la pasábamos conjugando verbos y sufriendo las conjugaciones de los irregulares, moler, volar, desosar, deshuesar, siempre aprendiendo de memoria las conjugaciones en todos sus tiempos verbales bajo la amenaza aterradora de la regla o de Martín Moreno. El programa escolar de religión se dividía en la lectura y aprendizaje del texto 100 lecciones de historia sagrada y la religión del padre Gaspar Astete. El primero nos gustaba mucho porque eran pequeños cuentos de la Biblia, el arca de Noé, el profeta Jonás tragado por una ballena, cuentos que despertaban nuestra imaginación y la pasión creadora. El de religión era otra cosa. Este estaba estructurado en preguntas y respuestas a las que había que memorizar para la salvación de nuestra alma. ¿Qué es pecado mortal? La respuesta que había de aprenderse de memoria decía: pecado mortal es hacer o decir, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa rara. Recordamos con mucho cariño a esos maestros que nos tocó ver en suerte tener y sufrir, pues gracias a ellos aprendimos las primeras letras y tuvimos la formación inicial que necesitábamos para continuar en esta vida poniendo en práctica las normas de urbanidad de Carreño y otros conocimientos y saberes que nos enseñaron. Hoy que hago esta nota me pregunto, ¿cuántas tutelas y reclamos se hubieran hecho en esa época contra los maestros y su forma de enseñar?